Listo. Creo que estamos, espero que dispuestos para trabajar. ¿Ya? Bueno. Recuerden, buenos días otra vez. Recuerden que se les había indicado que tenían que entregar la tarea para hoy. ¿Por qué la tarea para hoy? Pues porque es parte de la preparación de la clase del día de hoy. Por eso le enviamos esa tarea para el día de hoy. ¿Ya? Hace parte. Y algo que no habíamos podido hacer en el aporte anterior por cuestión también de, de ver un poquito, ¿cómo se llama? Los contenidos anteriores sobre la moralidad, sobre los juicios de valor, ¿sí? Nos habíamos quedado un poquito rezagados en ir de la mano junto con los procesos históricos que estaba presentando Dani, pues para presentarlos, ¿ya? Aunque vamos a hacer en este momento como una especie de mirada hacia atrás, pero van a ver que es una conexión, es una sola, ¿no? Y va a ser solo un repaso de segundos, pero solo para tener presente la línea que vamos siguiendo. Y claro, como el experto aquí, por supuesto que sí es Dani en la parte de la historia, yo solo voy a hacer unas menciones pequeñitas nada más. Además, tampoco me voy a regresar a la parte de la búsqueda de la unificación de Alemania en el siglo XIX y eso, porque pues otra vez estaríamos dando pasos hacia atrás y estamos ahora más bien caminando por la cuerda floja del siglo XX. Entonces, pero solo como una mención nada más, inclusive hasta tal vez pueden entenderse ciertos procesos de los que están trabajando con Dani en cuanto a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Pero solo son menciones, no vamos a trabajar eso, ya no es parte del proceso, pero sí es parte del entendimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tengan en cuenta y no se olviden que la participación siempre es muy valiosa, sobre todo para aquellos estudiantes que a veces lastimosamente, como suele decirse, se referan, brillan por su ausencia, ¿ya? No se vayan a dejar sorprender por el profesor tampoco o por cualquiera de los dos, ¿sí? No se vayan a dejar sorprender cuando se les pregunte algo, ¿ya? Digan, profe, disculpe, ¿no? Pongan atención, ¿ya? Estén atentos y si hay algo que no se ha escuchado, que no se ha entendido, pregunten. Si yo puedo responderles con gusto y si es algo ya de mucha profundización o algo muy específico de historia, pues le pediré a Dani o que Dani nomás hable cuando quiera, ¿ya? Porque de pronto le va a picar la lengua con lo que voy a proponer, porque no lo ha visto. Bueno, unas partecitas pequeñas de los años de 1871. Bueno, entonces vamos a ir presentando, ¿de acuerdo? Pero me gustaría antes, sí, me gustaría antes que alguno de ustedes nos comente tal vez si encontró algo muy anecdótico en la tarea, algo que les haya llamado la atención, sí, algo como para presentarlo como una sorpresa. Pero antes me van a permitir, me voy a poner los audífonos porque están por aquí cerca de la casa trabajando en algo y escucho más el trabajo y el arte que a ustedes. Espérense un ratito. Sí, ya. Espérenme un momentito. Ya. Ahora sí. Entonces, les decía, me gustaría escuchar a alguno de ustedes, ¿no? Y también como participación, por supuesto, se tome en cuenta esto, pero escucharlos, si encontraron algo realmente anecdótico, ¿sí? ¿Ya? Algo realmente anecdótico que les haya llamado la atención, algo curioso de la tarea que hicieron, ¿no? Algo que pudiera preguntarse y tratar de averiguar.
Porque recuerden que lo que tratamos de comprender es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Eso básicamente. Le dejo la palabra a cualquiera de ustedes que quiera comentarnos algo de esa tarea que haya hecho y que haya encontrado algo que le llamó la atención y que quiera comentarlo. Tal vez alguno de ustedes, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo de la tarea que hizo? Porque pues ya está subida, ¿no? Hasta las 10:30, les cambió un poquito el horario hoy en la mañana. ¿Mm? Puedo yo, por favor. Sí, Lina. Algo que me llamó la atención, porque según leí, el Papa Pío IX vivió durante la Revolución Francesa. Entonces, ese acontecimiento le hizo creer que la revolución y el liberalismo solo podía resultar en destrucción y revolución. Y eso influenció en Ya, su existencia, digamos. ¿Sí? ya. Pero recuerda que no es la Revolución Francesa a la que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Sino es otro proceso, ¿sí? Es el que habíamos puesto que habla de 1848, ¿ya? ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Por eso es que él habla que todas las revoluciones son lo mismo, ¿ya? Eso sí eso es sumamente importante, ese punto que acabas de anotar, eh, Lina, ¿sí? Es sumamente importante cuando este papa hace una mención respecto de que todas las revoluciones son lo mismo, porque tienen el mismo origen, tienen el mismo fin, ¿no? Y en definitiva, como que nacen y producen eh, cierto desorden, ¿ya? No quiero decir así exactamente para ver, porque era muy discutible, pero producen cierto desorden. Por eso todo tipo de revolución es lo mismo, ¿ya? Entonces ubiquémonos, ya, recuérdense. Entonces, pero eso es muy importante porque les voy a presentar una imagen. Gracias, Lina. Es un comentario súper pertinente para lo que viene después, ¿no? En el proceso histórico entre franceses y alemanes, por ejemplo. Bueno, ¿alguna cosa más? A ver, voy a leer alguien escribió aquí en el chat. Su periodo abarca casi todo de antes de las guerras. Estábamos hablando, claro, de los procesos del siglo XX, ¿no? Porque como ustedes han repasado con Dani, bueno, todo el tiempo, ¿no? Básicamente los pueblos, los primeros que se ponían más pilas o más vivos, pues trataban de ir sobre los otros y siempre en procesos de abarcar territorios, ¿no? De poseer territorios y conforme algunos iban debilitándose, pues los otros tomaban posesión y cosas de esas por el estilo. Sí, no voy a tocar nada porque está justo en la clase, ya verán, el jueves estaban hablando, el jueves creo que sí, el jueves estarán haciendo una tarea al respecto. Pero esos son los procesos, ¿no? Sí. Fue el que realizó el primer concilio vaticano, ¿ya? Bueno, gracias por ese aporte. Sí, Anita María. Fue el que realizó el primer concilio, ya, Vaticano. ¿Por qué dice el primer concilio vaticano? Porque se hizo en el Vaticano, ¿ya? Sí. El Papa Pío IX vive una situación bastante difícil para la Iglesia en cuanto a la pérdida de los estados pontificios, ¿ya? Y se dice Concilio Vaticano I porque se celebra en el Vaticano, ¿ya? Hay muchos otros concilios de los años anteriores que se celebraron en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Trento, ¿ya? Entonces hubo varias veces y en otros lugares así, en Jerusalén. Entonces adquieren el nombre del lugar en el cual se hicieron. Entonces, como luego se hizo otro, ¿no? El siguiente, allí mismo en el Vaticano, entonces por eso se llamó Concilio Vaticano II. Si hubiese otro concilio, muy probablemente, como están en el Vaticano, pues tendría que ser Concilio Vaticano III, ¿ya? Pero los nombres de los concilios suceden debido al lugar en el que se hace, ¿ya?
Concilio de Letrán, bueno, todos los nombres que hay, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fue el último, a ver, fue el último papa que gobernó los estados pontificios, sí, justo lo que comentábamos, ¿no? Es decir, gobernar los estados pontificios no bajo los edictos políticos en los que se encontraban, ¿no? Ustedes seguramente habrán encontrado que el Papa Pío IX fue uno de los últimos que gobernó como las monarquías, ¿no? Es decir, era un, sí, como el orden jerárquico de las monarquías. Entonces, ese era el fin del Estado pontificio. Y se sumaba más a un Estado monárquico que a un Estado democrático, ¿no? En ese sentido. Y bueno, la iglesia siempre ha sido así monárquica, ¿no? Siempre ha sido asimétrica. La cabeza y los súbditos. Y funciona todavía así. No tiene, se tambalea, pero funciona así, ¿ya? Pero estrictamente hasta Pío IX había esta particularidad, ¿ya? Había esta particularidad. Fue uno de los papas, dice Ariel, fue uno de los papas que más tiempo estuvo en el poder después de San Pedro. Sí, bueno, no sé, no sabemos en realidad, como se dice, pues no sabemos en realidad el tiempo que San Pedro estuvo, ¿no? Claro, este Papa Pío IX estuvo prácticamente, sí, dice ahí 31 años, ¿no? Casi los 32, creo inclusive, pero no sabemos realmente cuántos europeos, ¿no? Sí, es una cosa anecdótica. Además, el Papa Pío IX fue como un papa de transición en el periodo en el que venía, ¿no? De la parte esta de un modo, entre comillas, de gobierno monárquico a un gobierno eh, que seguía en el proceso de la monarquía, pero que va a entrar en los estados modernos, ¿no? Eh, sí, a ver, ¿qué más? Dice, él se basó más en, dice, ¿quién dice esto? Juliana. A ver. Eh, sí, Juliana dice, él se basó más en el orden social y su perfeccionamiento en conformidad con la ley evangélica. Ya, esa parte vamos a tocarla lueguito. Gracias. Gracias, Juliana. Luego ya les tomo en cuenta los aportes, ya saco los chats por aparte. Pero sí, efectivamente, eso lo vamos a ver en este momento. Fue uno de los procesos eh, magistrales que tuvo que jugar Pío IX, ¿ya? Pío IX realizó un esbozo denunciando lo que pensaba y enseñó y además redactó, ¿qué pasó? No entiendo ahí que dice y además redactó León XIII, no entiendo, por favor, si me aclaras eso, no voy a decir quién escribió, pero si me aclaras bien que pones el resto de la información porque no entiendo, por favor. Se le llamó el Papa liberal por los 80 condenaciones que publicó en su encíclica, ¿ya? Sí, vamos a ver eso, no lo voy a comentar ahorita, ¿ya? Solo que no exactamente el Papa liberal, ¿ya? No ese era el nombre. Más bien se lo conoce como el pastor universal, ¿no? ¿Sí? No sé, el Papa liberal, no, porque él justamente lo que condenó fue el liberalismo, ¿no? Entonces, habría que ver. Ah, luego dice, profe, bueno, eso es otra cosa. Se reconcilió con los estados protestantes de Reino Unido y Holanda. Bueno, ya vamos a tocar ese tema también. Quiero dejarlo ahí porque la primera imagen, las primeras imágenes que les coloco de diapositiva, pues no voy a tocar eso ahorita, pero ahí está, o sea, ahí está, pero ya bueno. Habló en contra de la actual iglesia. Bueno, sí, más que Pío IX, sí, por supuesto, condena una serie de cosas de lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Pero específicamente Pío X, veremos un poco más adelante, él es el que condena el modernismo en la iglesia, ¿no? Es decir, si él estuviera vivo en este momento, le daría un infarto, literalmente. Es reconocido por el dogma de la Inmaculada Concepción en su Constitución Apostólica, ¿sí? Así es, ¿no? Es un dogma, ¿no? Reconocido en ese sentido. ¿Cómo es? Se me fue la fecha, parece que es 1854. Bueno, ¿sí? Se reconoce
Después de las apariciones que también hay desde Lourdes y todos esos procesos, la iglesia los acepta, los examina, por supuesto. No es que la iglesia, uy, apariciones por aquí, aprobemos, no. Manda censores teólogos, manda médicos, manda científicos, ¿sí? Y después de todos los análisis que se hacen, manda psicólogos, es decir, tienen que analizar la vida. Es un proceso complejo, ¿no? Y si pasan esos procesos, entonces se puede admitir, ¿no? Y pues a raíz de todo ese proceso y de las peticiones que la Virgen hacía en esas apariciones, y además también de la duda que se empezaba a cernir alrededor de la Virgen María, por eso se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Virgen antes, en y después del parto. ¿Ven? Y bueno, dice, es reconocido, ya perdón, declaró el dogma de la, no es de la Sagrada Concepción, ¿no? Sino de la Inmaculada Concepción. Provocó una guerra contra Australia por no aceptar aliarse con el movimiento racionalista. No, no ha de ser Australia, ¿no? Y ya veremos eso si es específico de Pío IX, ya si él provocó eso. Pero tal vez quisiste decir Austria, pero ya vamos a ver, ya. Estuvo involucrado en el enfrentamiento abierto entre el papado y el Estado liberal italiano. Bueno, eso sí, esa es la parte central de su proceso, ¿no? Sufrió bastante. Y Dios le permitió que sufriera casi 32 años. Fue llamado como el Papa de la Iglesia Católica, sí, pero como pastor universal, ¿no? Se lo reconoce. Dice Aileen, yo encontré que él participó en una revolución fallida en 1831 y empezó a ganar fama de liberal. Bueno, hay ciertas cosas, ¿no? Que se pueden decir de las personas, pero hay que ir un poquito más a las fuentes, ¿ya? Eso no lo conozco, así que no te puedo comentar. Pío IX, en su cuarta cura, esa es la encíclica donde salen esas cosas, ¿no? Dice, tocó muchos temas como el panteísmo, el naturalismo, el racionalismo, el indiferentismo, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver ahora también en ese sentido, ¿no? Bueno, pero muchas de sus quejas quedaron en vano. En fin. Ya. A ver, alguien me dice que no es que hablaba de León XIII, sino de que no pensaba como León, ¿ya? Sino que hay un pequeño detalle. El Papa León XIII es posterior a Pío IX, así que es difícil que condene los pensamientos de León XIII cuando ni siquiera él sabíamos quién iba a ser el Papa, ¿no? Sino que más bien lo que puede decir, tal vez escribió algunas cosas que no van de acuerdo con lo que propuso León XIII, ¿ya? En Rerum Novarum. Bueno, puede ser eso. Sin embargo, Pío IX y León XIII son conocidos como los papas sociales de la iglesia, los que dieron estos primeros pasos, ¿no? Por la situación en la que se estaba viviendo. Pastor universal de la iglesia, su pontificado fue el que más duró, 32 años, Mateo. El Papa Pío IX le tocó vivir una época muy convulsionada a causa de los conflictos políticos entre las naciones y los argumentos religiosos, ¿no? Son los procesos de la finalización de, de Prusia, las metidas de Francia, de Austria, ¿no? Las alianzas que se hicieron contra los alemanes. Hay una serie de cuestiones ahí que se da. Pero bueno, sí, le tocó vivir una situación bien complicada. Su pontificado fue una cruzada contra el liberalismo y el mundo moderno. Fundó la Orden Piana. Ya, ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Ya luego les coloco aquí en el... Les voy a compartir pantalla, ¿ya? Listo. Muy bien. ¿Alguno de ustedes, por favor, que me diga, que me trate, no de leer lo que dice ahí, ¿ya? Ya lo estamos leyendo, ¿sí? Sino que me dé una idea de eso que les acabo de presentar. ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué le viene a la cabeza al leer esa información que está ahí? La he colocado solamente hasta lo que vamos a ver en este aporte, ¿no? Dios mediante. ¿Ya? ¿Qué cosas les vienen a la mente? ¿No? He colocado incluso los colores y un solo color, pues lo que corresponde el día de hoy.
Pero ¿qué les viene a la mente? ¿Quién me dice algo? ¿Qué es lo que está leyendo ahí? O sea, no lo que dice ahí, sino ¿qué le dice eso? Pienso que son como sucesos antes de que Pío no sea papa, mientras estuvo y después. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Los déjenme. sucesos más importantes durante los gobiernos de cada papa. ¿Qué más hay? A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más ven? Ujú. Sucesos importantes que marcan el gobierno de esos papas. Sí, pero fíjense que hay algo que está en rojo, que no sé, para leer. Puede ser que como que es un contexto histórico de antes del Pío IX y de su gobierno para después, para referirnos y compararlo con lo que pasaba antes. ¿Y qué quiere decir ese contexto histórico? ¿Qué quiere decir? O sea, como eventos que marcaron como un antes y un después de la iglesia, cambiando ideales y así. Profe, puede ser que a partir Marcos. de esos sucesos empezó un imperialismo y desde Pío IX una como modernización hasta la Segunda Guerra Mundial y esos sucesos importantes. Ya, ya, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Podrían más? ser como sucesos, o sea, sucesos los cuales cambiaron como que la forma de pensar de ciertos papas. Puede ser, puede ser. ¿Quién dijo eso? Ariel Díaz. Ya. Ujú. Un antes y un después del papado de Pío IX. Bueno, eso sí es bastante general, pero ¿qué más? Va en la relación de lo que acabó de decir Ariel, más lo que comentó su compañero respecto de los procesos de imperialismo y modernismo, y algo más. Ahí hay una palabra que está en una de las frases en rojo que se repite, que es como central para el proceso que estamos viendo. Recuerden que estamos en la parte de formación cristiana. Sería como el inicio de la iglesia al modernismo o al mundo moderno, por así decirlo. ¿Me puedes extender un poquito más eso? Puede ser por ahí, pero sí va por ahí más bien. Pero, ¿qué tiene que ver entonces la Revolución Francesa ahí? Esta sí, la que conocemos de manera común, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahí? Un cambio de ideología que dio Pío IX a la iglesia. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Algo. Tú mismo. ¿Cómo qué cosas te acuerdas? Porque eso ya hicimos. ¿Qué es? ¿Mm? ¿Qué será? ¿Quién dijo ese cambio de ideología? ¿Quién fue? No le pude tomar nota para participación. ¿Quién dijo cambio de ideología? ¿Quién fue, por favor? Yo, profe, Ah, Lenin. ya. Ok. Ya. Muy bien. Vamos a ir entrando entonces un poquito en materia, ¿ya? Sí, vamos a ir entrando un poquito en la materia. Pero no es que vamos a hacer historia, sino que quiero que vinculemos unos hechos para irnos al celeste y luego a lo que estamos viviendo. ¿Alguien sabe, antes de pasar, alguien sabe aquí, dice la iglesia y la restauración? ¿Alguien sabe a qué se refiere esta frase de la restauración? Al que lo acierte le pongo un comodín super extra. Piensen un poquito. Un minutito, dos. ¿A qué se refiere esa restauración? Porque ese es un punto esencial en el proceso también. ¿Quién me dice? ¿De qué restauración se estará hablando? Que la historia la pone como síntesis, ¿no? La historia de la iglesia la pone como síntesis. Que quizás con el humanismo, la iglesia y ¿De qué eh, restauración? ¿Pero qué restauración? ¿Qué restauración? o sea, que a través de, o sea, el humanismo
hizo como que la iglesia no tuviera tanta importancia. Y luego con la Revolución Francesa, la iglesia intentó, no sé, tener relación con el Estado para ganar beneficios o no sé. No. Oh, profe, puede ser que tal vez antes de la Revolución Francesa, como que la mente de las personas era mucho más conservadora y cerrada. Y luego después de la Revolución Francesa, cuando ya se fueron todos contra todos y pues dijeron no, fuera el absolutismo, entraron los liberales ¿cómo es esto?, a cambiar la mente de las personas, por así decirlo. Y también implicó mucho en la iglesia porque la gente como que ya decía no queremos esto, sino queremos ser un poco más liberales, por así decirlo. Ya, pero ¿Alguien recuerda en qué dale, fecha dale. fue vencido Napoleón? ¿1814? Ya. Ya, bien. ¿Y se acuerdan de la anécdota que les comenté cuando quitaron el calendario cristiano y colocaron el calendario revolucionario? ¿Se acuerdan de que las semanas tenían 10 días y un día se descansaba y 9 días se trabajaba? ¿Recuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Recuerdan o no recuerdan? En la Revolución Francesa, los revolucionarios quitaron el calendario cristiano para impedir los... ¿Sí se acuerdan que en el calendario tienen nombres, cada día un nombre de un santo, ¿verdad? ¿O no han visto algún calendario? Bueno, esos son los calendarios viejos. Entonces, en la revolución, durante la revolución se quitó el calendario cristiano para evitar que la gente celebrara el santoral, pues los días de los santos, ¿no? Y colocaron un calendario llamado el calendario revolucionario, que tenía nombres de acuerdo a las estaciones del año: floreal, primaveral, brumario, etcétera, etcétera. Eh, y claro, durante la revolución, el enemigo fue la Iglesia Católica, y el odio hacia la Iglesia llegó a tal punto de quitar el calendario para no tener que celebrar ni Navidad, ni Viernes Santo, ni ningún día santo, nada. Entonces, estamos en un ambiente francés revolucionario y cuyo espacio temporal se llama la época napoleónica, ¿no es verdad? Eso lo vimos la vez pasada. Esta época napoleónica, ¿cuándo acaba? Eso lo vimos en la clase antepasada. ¿Quién lo dice? Inicios de los 1890. Mateo, dijiste. A inicios de los 1800. Ya, correcto. La época napoleónica son las 2 primeras décadas del siglo XIX. Entonces, cuando Napoleón es vencido, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Que ustedes creen que pudo haber pasado con la iglesia? O sea que ya viendo que Napoleón ya no está, entonces ellos se quisieron reivindicar y volver a formar y hacer lo que eran. Por ahí va el asunto, ¿ya? ¿Volverían a tomar poder político? Ya, por ahí también va el asunto. El asunto va desde antes, hasta cuando Napoleón es coronado emperador, ¿no? Quien se encuentra en la coronación de Napoleón es el mismo Papa, ¿no? A pesar de que el Papa no corona a Napoleón emperador, se encuentra ahí como para dar legitimidad. O sea, Napoleón busca que la iglesia, en persona del Papa, legitime su régimen, ¿no? En ese contexto de la Revolución Francesa, ¿no?
ahí hay un acercamiento, ¿no? Pero en el momento donde están estas líneas rojas que les dice Javi, ¿no, verdad? Para la Revolución Francesa la iglesia era el enemigo, en otras palabras, ¿ya? Y cuando termina esta etapa revolucionaria, ya en la época napoleónica, pues la iglesia como que vuelve a retomar un espacio. Eso. Javi, Gracias. Te dije que te iba a picar la lengua, pero ya te voy a picar más con lo que viene. Sí. Y además es algo muy curioso, ¿no? Justo casi a finales de 1814, ya, la fuerza que tenía la iglesia hasta 1773, cuando fue suprimida la Compañía de Jesús, ¿ya? Y curiosamente, esa supresión duró durante todo el tiempo que Napoleón estuvo con sus ojos bien abiertos, ¿no? Pero justo posteriormente a eso, había una curiosidad dentro de la historia, dentro de los procesos políticos, religiosos, creencias, todo esto, ¿no? Que la idea era, acuérdense, también les mencionaba algún rato, que había que acabar con la hija para luego seguir con la madre. Se referían a la compañía. Suprimieron la compañía y luego pues venía toda esta toma y todo el proceso, cambio de calendario, o sea, todo lo que se quería hacer, ¿no? Para borrar de la faz de la tierra y de la memoria todos estos procesos. Pero bueno, la compañía vuelve de Jesús, la hija vuelve en 1814, vuelve bastante disminuida, golpeada, ¿no? Golpeada, porque sus mismos, digamos así, compañeros de religión, diocesanos, tenían, por ejemplo, en los calabozos, tenían al general de los jesuitas, ¿no? Entonces era terrible. Pero vuelve eso, pero vuelve golpeada. Ya la Compañía de Jesús no vuelve con la fuente de la sangre de los mártires como estaba antes, ¿no? Porque ya le toca empezar a mirar las cosas un poco más despacio, ¿ya? Un poco más despacio. Ya no puede tomar esas decisiones así, entre comillas, no es que lo hacía, pero sin consultar y hacer las cosas, sino que ahora tenía que ver cómo estaba el escenario. Y dentro de estos procesos, hasta 1846, que se suscitan una serie de aspectos históricos que no vamos a mencionar ahora, aparece este papa, ¿no? Pío IX, ¿ya? Y se pone frente a todos los procesos del liberalismo. Recuerden que luego, cuando inician los procesos de la Revolución Francesa, ya como tales, con fecha histórica, digámoslo así, si quieren proponer un punto, ¿no? Están estos procesos de asentamiento del capitalismo, de asentamiento de estas ideas liberales, de los nuevos burgueses que se acomodan cada vez más, de todos los procesos que se van dando a través de poder con otros nuevos que van tomando las riendas del proceso, ¿no? Y todo esto lo va viviendo y lo va viendo la iglesia, ¿no? Por supuesto que también hay dentro de estos procesos de la iglesia, pues hay cardenales y obispos y sacerdotes, no muchos, pero los hay y lastimosamente son públicos, gente que también es acaudalada, ¿no? Que tiene procesos de poder, y eso es lo que está viviendo la iglesia, de tal manera que cuando llega Pío IX, pues se pone frente a esta situación y empiezan esos procesos, ¿no? Empiezan esos procesos, apertura iglesia frente al liberalismo, apertura al mundo moderno, reformas eclesiales y condena del modernismo y cosas así. Quiero ahora que me ayuden en este diálogo que hemos tenido en este conversatorio. Muchísimas gracias por toda esa participación a través del chat y abriendo el micrófono también. Les invito a que los que no suelen participar lo hagan también, por favor. Que me ayuden interpretándome voy a irles ayudando de a poco, dando pistas, ¿ya? ¿Sí? De a poquito. ¿Sí? Voy a decir quién es el que está a la izquierda, pero porque además es una caricatura y no se identifica
muy bien, digamos, si no han visto la fotografía del personaje. ¿Quién creen que es el que está de su lado derecho? Profe, creo que es el Papa Juan Pablo II. ¿Quién dijo eso? Yo, Juan José Lima. Ya. ¿Crees que es el Papa Juan Pablo II? Ya. Ok. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué dicen? ¿Quién es? Yo tengo el de la izquierda, pero no estoy tan seguro, pero creo que es Otto von Bismarck, creo, no estoy seguro. Ah, y el de la derecha, si es Otto von Bismarck, el de la izquierda, ¿quién será el de la derecha? ¿Quién dijo eso, por favor? ¿Quién dijo eso? Y creo que el segundo, a ver, otra vez, no creo que estoy seguro, pero el de la derecha creo que es Pío IX. Muy bien, muy bien, muy bien. Espérate, te voy a anotar esa participación, que es muy valiosa. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. No, has intuido muy bien. Vamos a ir bajando entonces para ciertos aspectos de los que están ahí, ¿no? Le diste pero en el blanco, ¿sí? Ya, yo les iba a ir pasando algunos detallitos, ya les iba a mostrar, pues justo, ¿no? Otto von Bismarck y el Papa Nono, Pío Nono. Ahora, quiero que me ayuden con algo más. ¿Qué están jugando, no? ¿Qué están jugando? Otra persona distinta. O sea, ¿qué están jugando y por qué? ¿No? ¿Qué les dice todo eso? ¿Pero por qué? Sí, pero la situación de fondo es, o sea, ¿por qué están jugando? Fíjense las figuras que hay ahí, traten de verlas un poquito. Espérense, voy a aumentar un poquito el tamaño. A ver, ya para que vean, espera, híjole, ya se me fue mucho. Para que vean las figuras que hay ahí. Ahí creo que se ven mejor las figuras, ¿ya? Profe, yo creo que Pío A ver, IX ¿quién está... dijo? Profe, yo creo que siga hablando, porfa. Ya, a ver, Romín. Yo creo que el Pío IX está sostenido con su mano por lo que pasó la Revolución Francesa y eso, la marsellesa, porque se parece mucho. Y también hay libros en su lado. Podría representar la Biblia. Mira lo que dice ahí de fondo. Mira lo que está por ahí en... Eso es su encíclica, el Sillamos. Es su encíclica. Profe, ¿puedo hablar yo? Sí, ya estás hablando, dale. Yo creo que Pío IX está jugando como ajedrez, que con la encíclica y el sílabus trata de sacar los errores principales de la humanidad desde entonces. Entonces, el otro señor, Otto, Von Bismarck. trata de silenciarlo o algo así, porque es algo que no se esperaba de Pío IX, la encíclica. Ya. Les voy a pasar a la siguiente, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente. ¿No? Sí. Ahí hay un dato como síntesis de este personaje, que es mucho, ¿no? Ahí lo uno canciller, dice, pero no hay muchos aspectos de él. Dice estadista alemán conservador que planeó la unificación de Alemania en 1871, ¿no? Y curiosamente, después de un proceso, Dani puede corregir, ¿no? Después planea su desunificación. Pero bueno, pero lo más importante aquí es tratar de ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense ahora, esto ya sabemos, esto específicamente esta caricatura es de 1872, ya, es de 1872 esta caricatura. Fíjense lo que dice ahí y al que nos pueda dar, ¿no? Una explicación clara de esas palabritas en azul, ponemos un comodín súper extra. Lean las palabritas en azul, ¿no? Díganos, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Ya?
que estamos más en la clase de que le toca un poco, más le toca a Dani que a mí, pero que es importante esto de lo que estamos mencionando. ¿Qué querrá decir? ¿No? Les voy a dar una pista del modo como se suele decir cómo juega la iglesia, ¿no? O cómo se mueve la iglesia. ¿Sí? La iglesia da en sus procesos de decisiones un paso adelante y a veces dos atrás, ¿no? Sí. ¿Qué querrá decir? ¿A quién se le ocurre alguna idea? A ver, ¿quién se le ocurre alguna idea? Que para Bismarck le parece como que no le parece correcto la forma en que la iglesia toma decisiones. No exactamente, no exactamente. Gracias, Mateo. Profe, ¿puede ser de las acusaciones que da la iglesia? Algo así como que 16 de las 64 acusaciones que dio la iglesia, algo así. Y que la iglesia como que primero dice y después se esconde detrás de dos fichas, algo así. Son 80 de las que hablo ya. ¿Cómo es tu apellido? Andrade Ana María. Ya, Andrade. Ya. No. Tiene que ver más con el proceso histórico de este gran canciller. ¿Qué será? Vamos a dejar ahí un poco incierto, ¿ya? Porque son procesos históricos y procesos de la iglesia que van a pasar más adelante y que inclusive le van a decir a él que al referirse, al hacer mención a esto, que es una tontería, no, que poner a la situación política como un juego de ajedrez sigue siendo una tontería y hacer todas estas cosas. Sin embargo, a él esa frase le va a caer encima y va a ser algo irónico, ¿no? En el sentido de eso. Por ahí le doy las pistas. Ténganlas ahí todavía, váyanlas pensando que al final otra vez de terminar este proceso vamos a, ¿cómo se llama? A retomar, ¿ya? Vayan pensando. Vamos a saltar un poquito. Bien. Uy, espérense un rato que está... Ya. Listo. Bueno, esto solo para recordar el escenario en el que estamos, ¿sí? Solo para recordar el escenario en el que estamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es el escenario que tenemos, nos ubicamos en el contexto, estamos mirando unos personajes que no solo son públicos, sino que tienen incidencia, ¿no? Incidencia. ¿Cuánta incidencia tendrán? Que acuérdense lo que se decía cuando están haciendo el calendario gregoriano en 1582, los monjes le dijeron al Papa, ¿no? Gregorio XIII le dijeron, su santidad, necesitamos que mañana sea 15 de octubre y hoy es 4, ¿qué hacemos? El Papa dijo, tranquilo, no me preocupe. Firmó un decreto y ese decreto decía que mañana es 15 de octubre, ¿no? Y fue 15 de octubre según el calendario. Ya estaban arreglando cosas en el calendario, ¿no? Los monjes, los historiadores. Y del día de San Francisco de Asís se pasó a Santa Teresa de Ávila, ¿no? El poder que tenían, ¿no? Claro, estaban en ese proceso. Bueno, si estoy equivocado, corríjanme, no pasa nada. Bueno. Luego llegamos otra vez acá, ¿no? Y algunos de ustedes mencionaron varias cuestiones anecdóticas, ¿no? Varias cuestiones anecdóticas y de las que queremos ir haciendo mención en este conversatorio que están haciendo ustedes, ¿no? ¿Sí? Tengo una pregunta, a ver si alguien investigó algo al respecto. De esta diapositiva que está aquí, la parte de la moral, ¿ya? ¿Alguien sabe por qué el Papa... permítanme un segundo, sí. Piensen un poquito, ¿por qué el Papa propuso estos movimientos de acción católica? Unos segunditos. ¿Por qué los habrá propuesto? ¿No? Ya tenemos más o menos un poquito
como el contexto anterior y lo que está pasando. Ya vamos a tocar algo, todavía no les voy a mencionar, que tiene que ver mucho, en gran parte mejor, lo que estaba pasando, digamos, en este pequeño juego de ajedrez, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? Un comodín súper extra el que me diga eso. Puede ser, profe, que... No te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más alto? O Ahí se acercar? escucha mejor. Sí. Ya, puede ser para que los miembros de esta acción católica puedan tener, o sea, puedan ellos estructurar su economía y así gobernar con la asociación de sus estatutos, como que tener más control sobre todas esas acciones que se dan. Esas son las consecuencias que se buscan, sí, pero había algo más ahí. Hay algo más como es es sustancial, ¿ya? Gracias, Iván. Pero ahí hay algo ahí de un poquito más de fondo. Sí, esas son las consecuencias que se esperan, ¿de acuerdo? Sí. Esas son las consecuencias que se esperan. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para tener una idea. ¿Ya? Sí, de lo que ustedes ya vieron. Ah, perdón, esto no está aquí. Ya. Sí. Tiene que ver con esto. ¿Qué querrá decir? Con esta frasecita que estoy resaltando aquí. ¿No? La voy a poner de otro color. A ver, veamos. Ya. ¿Qué querrá decir eso? ¿No? Miren, me regreso a la anterior. Fíjense que la pista aquí está en cuestiones morales, ¿no? El Papa fomenta estos movimientos de acción católica, sí, para lograr conseguir, en principio, aquello que decía Iván, pero principalmente, lo más básico de esto, ¿ya? Es que las conductas de las personas estaban en una desorientación bastante alta, ¿sí? Por eso es que incluso, a pesar de todo lo que propuso, hizo Pío IX, León XIII va a tener todavía que tomar muchísimas más acciones, ya no solo con los jóvenes, sino con los más adultos, con los obreros, ¿no? Pero fíjense que viene un proceso fuerte, ¿no? Este no está aquí, pero tiene. Entonces, voy a regresar acá ¿dónde está? ¿Dónde está? Eso, aquí está, ¿ya? Entonces, ay, perdón. ¿Qué es lo que se está viendo ahora, ¿no? En todo este contexto. Fíjense, la Iglesia contra el liberalismo, Concilio Vaticano I, inicio de los tiempos modernos. Por eso es que tocamos a este Papa que empieza aquí para la Iglesia el siglo XX, ¿no? Aquí empieza el siglo XX para las fechas, como se los ha dicho Dani, son solo referenciales, ¿no? Para tener un lugar en el que ubicarnos, ¿ya? Sí, puede ser 1800, 1900, 1901, 2000, cosas de esas, pero solo son referenciales para tener un poquito más específico y ubicado el contexto en el que nos estamos moviendo. Pero en definitiva, no se olviden, el siglo XX para la Iglesia empieza en 1846, ¿no? Empieza en 1846. Y curiosamente, las ideas del siglo XXI, de una vez les adelanto, y los procesos que se van a vivir fuertes empiezan con el Papa Juan XXIII, ¿no? Es curiosísimo, pero eso se verá en el segundo apunte. Bien, entonces,
esto es lo que yo les propuse a ustedes, nada más es una síntesis del hecho. Quiero que me ayude alguien con la lectura que dice acontecimiento, ¿no? Por favor. Alguien que me ayude con esa lectura. Puedo leer yo, Juan. Léelo, Juan. Acontecimiento. La Iglesia contra el liberalismo. Concilio Vaticano I, inicio de los tiempos modernos. El tiempo del sílabus, entonces, es también un tiempo coyuntural y de hecho el documento sintetiza lo que se juega en ese momento. Es un litigio en torno del gobierno moral de los destinos individuales y colectivos de Occidente. Hasta ahí un ratito, Juan, luego sigues. Este es el punto esencial. Por eso es que estábamos viendo los procesos anteriores de la historia y vamos a verlos un poquito. Fíjense lo que está diciendo el Papa aquí. Bueno, no dice el Papa, no es esta autora, pero habla del fin de una era, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice ahí. Es un litigio en torno del gobierno moral de los destinos individuales y colectivos de Occidente. ¿Ya? Pío IX ya está viendo cómo es que se está remeciendo con temblores y con ideas las bases de la iglesia, ¿sí? Por eso dice es un litigio, ¿no? Esto en el derecho, bueno, una palabra muy técnica, pero en fin, ¿no? Eso, todo el encuentro que se va dando, ¿sí? ¿Cómo hacer? Está pasando algo con el gobierno moral de los destinos individuales y colectivos. ¿Quién tiene ese gobierno moral? ¿A quién le corresponde ese gobierno moral? ¿Quién me dice? Luego sigues leyendo, Juan, por favor. O si quieres decirlo tú también. ¿A quién le corresponde ese gobierno moral? A la iglesia. Específicamente. Al Papa. Al Papa, correcto, ¿sí? El Papa. A él le corresponde el gobierno moral, ¿no? Todos, hasta cuando la iglesia dure, les corresponde el gobierno moral al Papa. Es decir, el Papa debe confirmar en la fe a las personas y hablar sobre las necesidades importantes del gobierno moral, ¿no? No tiene por qué ponerse, si lo hace, a apoyar a presidentes que se dicen católicos y son pro aborto, o apoyar a ideas de otros sacerdotes o cosas y darles espaldarazos y no decirles nada y dejarles que sigan hablando sobre cuestiones ajenas a la moral cristiana, ¿ve? Por eso esto es esencial, ¿no? Esto es esencial. Bueno, el librito es del 2015, pero esto es esencial, ¿no? Uy, se me está apagando la compu. Ya. Entonces, esta parte es esencial. Espero que la tengan en cuenta, que la tengan como nota, porque recuerden que va a haber una evaluación, ¿no? No se vayan a olvidar. Bueno, Juan, sigue para ir terminando ya esta parte y hacer la juntura. Dale, sigue leyendo. Juan Velastegui, por favor. Se juegan los restos de un equilibrio moral trastocado por la revolución y sus derivados. Y en ese sentido, el sílabus muestra contenidos agregados durante varias décadas al concepto católico romano de revolución o colindantes con él. Desde el punto de vista católico romano, la revolución, como expresión de las fuerzas del mal, alcanza un alto nivel de abstracción y permanece vigente a lo largo de todo el siglo XIX. Todas las revoluciones son una y la misma. Fin de una era, Elisa Cárdenas. Sí, es la autora, ¿no? Ella escribe el fin de una era. Y esas palabras finales, todas las revoluciones son una y la misma, ¿no? Son palabras de varios, pero Pío IX las menciona como suyas, ¿no? Bueno. Finalmente está aquí lo que ustedes ya mencionaron. No nos vamos a detener en todos estos procesos, ¿no? Pero son los elementos con los que alguien decía, no me acuerdo quién fue, que de todos modos parece que quedaron en vano, ¿no? Se mencionaron y quedaron en vano, ¿ya? Les invito a que tengan muy presente esta diapositiva cuando vayamos al segundo aporte, ¿ya? Así que tenganla muy presente esta diapositiva cuando vayamos al segundo aporte. Háganle una captura de, espérense, voy a quitar para que puedan verse bien. Hagan una captura de pantalla. Y téngala muy presente cuando vayamos al segundo aporte, ¿no? Cuando vayamos al segundo aporte y nos acerquemos un poquito ya al siglo XXI, si lo miramos al final, ¿no? Esperemos alcanzar a verlo, si no haremos una mención muy rápida. Pero tengan en cuenta todos estos aspectos, ¿no?
Acuérdense, ¿quién fue el que produjo un cisma en la iglesia en el siglo XVI? Acuérdense que hablaron de eso en historia. Martín Lutero. Martín Lutero. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Ok. Martín Lutero, ¿no? ¿Cuántas tesis eran las que propuso Martín Lutero? ¿Se acuerdan? 96 tesis. Ya, bueno. ¿Sí? 96, 95. Bueno, gracias. Sí, ahora aquí hay una queja desde dentro de la misma iglesia como para reordenar todo el proceso, ¿no? Y las enfatiza curiosamente como un decálogo, ¿no? O sea, como unos, no mandamientos, pero los pone 10 en total, ¿sí? Ya, todo esto que está hablando el Papa, por eso se está dando cuenta de lo que está sucediendo. La autora anterior habla del fin de una era, ¿no? Y empieza otro proceso completamente distinto, por eso hacemos mención que empieza el siglo XX, y muy probablemente también en el proceso histórico, ya aquí que me corrija Dani. Entonces, es este aspecto, ¿no? Porque se están asentando ciertos aspectos sustanciales para los procesos sociales del ser humano, ¿sí? Muy fuertes, territoriales y cosas de esas por el estilo. Empieza a haber más cambios fuertes y todo eso. Bueno. Profe. Dime. O sea, entonces la iglesia, como decir, trató de cambiar para... ¿Qué? O sea, no entiendo, porque si hablamos de Martín Lutero, o sea, sí es verdad que creó las tesis y gracias a él se dieron las otras religiones, pero aún sigo sin entender por qué la iglesia se modernizó, perdió su esencia o quiso traer más fieles o... No sé si me entienda, pero... Te entiendo muy bien. No entiendo. Sino que me estás picando la lengua, como dicen, o como dicen los españoles, me estás pinchando, ¿no? Estás haciendo preguntas que me van a hacer hablar. Pero vayamos despacito, ¿no? ¿Ya? Miren, solo una cosa muy rápida. En el momento, en 1517, cuando aparece Lutero con todo ese proceso, posteriormente aparece, ¿quién aparece? ¿No? ¿Quién aparece después? Les doy fechas, 1522, más adelante 1540, ¿no? ¿Quién aparece? Les doy otra pista, Colegio San Gabriel. ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? ¿Cómo? Ignacio de Loyola. Sí, ¿quién dijo primero San Ignacio de Loyola, por favor? Yo, profe Romino Achar. Ya. Bueno. San Ignacio de Loyola, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que se escribe de la historia en este proceso? Sí, se escriben dos cosas. Una en realidad es, ¿no? Que mientras hubo uno que se quejó de todo aquello que estaba sucediendo dentro de la iglesia y se salió para tratar de arreglar algo que era por dentro, San Ignacio, observando también estos detalles, se queda dentro. Y es así como sus hermanos de comunidad ayudan muchísimo en el Concilio de Trento con la Contrarreforma, ¿no? ¿Sí? Y prácticamente la Compañía de Jesús es la que lleva la Contrarreforma, ¿no? Se la encarga y ellos son los artífices de todo el proceso prácticamente, ¿no? Los otros están ahí más como de apoyo, pero la Compañía de Jesús lleva todo este proceso. Y San Ignacio, como se suele decir en la historia, decide ayudar a la iglesia desde dentro, ¿no? Haciendo silencio y más bien como haríamos un FODA, ¿no? Detectando las amenazas y las debilidades para poder fortalecerlas, ¿no? Y verlas, como diríamos actualmente, como una oportunidad para crecer e incluso reivindicar los valores y los procesos de la iglesia en todo el proceso histórico que se está dando, ¿no? A veces nosotros desvinculamos los procesos espirituales y los históricos, científicos, políticos, pero todo está detrás, ¿no? Sí. Todos aquellos que trataron de acabar con la iglesia y los que siguen haciendo ese proceso hasta ahora, lo único que buscan es poder, ¿no? Y para eso tienen que tomarse todas las instancias políticas, las instancias religiosas, las instancias sanitarias, las instancias sociales, económicas, ¿no? Todo.
Entonces, ha sido una lucha constante. Y actualmente, fíjate lo que hace, ¿no? El Papa Pío, hace estas denuncias sumamente fuertes, ¿no? Sumamente fuertes. Luego viene León XIII, el Pío X y condena el modernismo. Y bueno, no me voy a adelantar todavía y no nos adelantemos porque lo vamos a ver justo ya con Juan 23 en el segundo aporte. ¿Por qué ese cambio? Tenle ahí, ¿no? Claro que uno le dice, ¿qué pasa? Pero ¿por qué ese cambiar? Bueno, voy a pasar, vamos a dejar esto ahora, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Si alguien quiere trabajarlo, alguien quiere anexar alguna cosa, en la próxima tarea que corresponde, si quiere, si no, no lo hace, ¿ya? Esto no va a constar ni siquiera como dentro de las calificaciones de comodín, pero yo lo voy a tener aparte, para mí. Si es que usted lo necesita, o si en cualquier cosa, si tenga 9.50 y necesita el 10, pues se le pone el 10 por esto. Voy a dejarles primero esto a su libre interpretación y luego vamos a poner los puntos sobre las IES y prácticamente estaríamos terminando para darles paso a que sigan trabajando y que ya ven cómo estamos en el proceso de trabajar con los papas y la relación histórica que hacemos, ¿ya? Para que hagan en la siguiente tarea y sigamos acercándonos rápidamente y darle alcance a Dani, que está en 1914 y nosotros estamos todavía estamos un poquito atrás, ¿ya? Sí, pero no por alcanzarle a Dani vamos a correr carrera de caballos, ¿no? Sino que es el hecho simplemente de la contextualización. Entonces, me gustaría que traten de decirme lo que ven. Yo sé que es muy suelto, pero me gustaría que traten de decirme qué ven. ¿Qué les puede decir esto que está ahí dispuesto, ¿no? ¿Qué les podrá decir? ¿Qué se le ocurrió? ¿Qué locura se le ocurrió al profe ahora? ¿No? Frase por frase, ¿no? Fíjense que en la parte superior izquierda he colocado todavía la caricatura del inicio, ¿no? Sí, que recuerden al final, vamos a ver si alguno de ustedes ya puede ayudarnos con esa interpretación de esa frase del canciller. Tendremos que decir, Dani, canciller prusiano, ¿no es cierto? Sí. Correcto, sí, era el Sí, canciller. sí. Ujú. Se le escucha, canciller aquí vendría a ser como que el ministro de El Relaciones ministro. Exteriores. Sí, sí. Pero en Alemania, canciller tiene el significado de primer ministro. Ujú. Claro. Por la época prusiana, ¿no? Sí. Bueno, sí. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La posibilidad. Pero me gustaría que me traten de... Esas frases, la de negro, amarillo y medio, sí, un rojo que está ahí, todas están conectadas, ¿no? Pero hay que buscar el sentido. Me gustaría que me digan... Ya. Me gustaría que me digan, por Profe. ejemplo, dime, ¿Puedo decir yo algo? ya lo estás diciendo, complete. Perdón, a ver. Verá, yo lo relaciono más o menos con un hecho que estaba en las diapositivas del profe Dani, que decía que la gente empezó a comprar como títulos para llegar al cielo y que les vendían. Entonces ahí dice, del querer humano al querer divino, sin gusto por los bienes. O sea, empezó como que la iglesia también a jugar un poco sucio y empezó a engañar a la gente o sea, pasó de lo humano y empezaron a decirle como, oiga, usted si va a misa, usted todos los domingos va a ir al cielo y solo, por ejemplo, 5 días al infierno, ya, algo así. Entonces, eso de ciego, sordo y mudo y sin gusto por los bienes, es como que se dejaron llevar por eso, por la iglesia, por la situación, por decirlo así. Yo lo asocio así como que se resignaron y fueron y dijeron, bueno, nos vamos a hacer a la iglesia y la iglesia se aprovechó de... ¿Ah? Bueno, Gracias. yo creo...
Sí, sí, sigue, sigue. No, profe, solo era eso. Ok. ¿Alguien más quiere aportarnos algo de lo que ve? Una puntualización interesante. Habías mencionado que para la iglesia el siglo XIX termina en... 1846, sí. Ya. Sí, sí. O sea, es por pues tú lo conoces, ¿no? Es por el hecho histórico, ¿no? Como esta historiadora, ¿cómo es que se me está yendo se me va el nombre? ¿Dónde está? Acá está. Eh, sí, Elisa Cárdenas, ¿no? Ella escribe esto, el fin de una era, ¿no? Y el fin de la era no la pone con la muerte de Juan Pablo I, por decir algo, o el Vaticano II, sino lo pone ahí, ¿no? En 1846, que es un proceso extremadamente coyuntural, o sea, no es solo coyuntural, sino extremadamente coyuntural por todos los cambios que se van dando, ¿no? En Europa, como tú sabes, o sea, tú hablaste de eso, ¿no? Todos los cambios de mando que se dan, los cambios de territorio, las alianzas, los juegos, ¿no? Y en todo el mundo la repartición de bienes que se van dando, ¿no? Todo el proceso, o sea, en ese sentido, pues este es el fin de esa era, ¿no? Y es curioso que a Pío IX, pues se lo compare en cuanto a tiempo a San Pedro, ¿no? Que es el que inicia el proceso de la iglesia, ¿no? Como papa, el primer papa, y luego a Pío IX le toca vivir esta situación tan dramática de ese proceso de cambio, ¿no? Sí, y que dura también un tiempo muy parecido probablemente al de San Pedro, ¿no? Es curiosísimo, es muy curioso que dentro de lo que Dios permite, ¿no? Nos deje ver esta situación tan particular, ¿no? Por eso es que esta autora, bueno, mucho más extenso todo lo que dice, ¿no? Pero es el fin de una era, ¿no? No la pone ni siquiera con Martín Lutero, ¿no? Con el cisma, ni con los ortodoxos, no la pone, sino pone aquí, en 1846. Es curiosísimo, ¿no? Bueno, todo el proceso que se da. Después de unos años, justo en 1872, Pío IX tendrá que vivir un acecho de la masonería terrible, ¿no? Y en 1872, la masonería, ya me adelanto, ya me picó la lengua el profe Dani, en 1872 la masonería escribe su proyecto de 150 años, ¿no? ¿Sí? Que hace mención a las 3 guerras mundiales y el desorden social que desean provocar, ¿no? Entonces, a él le tocó vivir muy duro todo este proceso, ¿no? Por eso hace esta publicación en su sílabus respecto de los 10 errores que él encuentra en los procesos de todo tipo, ¿no? Políticos, sociales, morales, económicos, de todo tipo, ¿no? Religiosos, ¿no? Incluso hablando dentro del mismo, ¿no? Errores acerca del poder civil del romano pontífice. O sea, él mismo se autoevalúa, se hace su examen de conciencia, ¿no? Entonces son estas cosas. Y a pesar de todo esto, sin embargo, luego se origina el Vaticano, cuyo presidente, pues, es el Papa, ¿no? Entonces, son unas cosas realmente... Sí, sí. En todo sentido, ¿no? El final de los estados pontificios, ¿no? Y la absorción de esos estados por parte de Italia, ¿no? Sí. Curioso porque cuando ya se hace o sea, cuando hay un análisis superficial de la historia, del proceso, las fechas son lo que primero, ¿no? O sea, como que si las cosas cambiaran de una fecha a otra, ¿no? Del año 99 al año 2000, así. Y no es así. Ya ahondando o profundizando en el análisis histórico, las fechas son simplemente referencias y los procesos tienen otro espacio. Otro historiador mencionaba que el siglo XIX acababa en 1914, por ejemplo. Ajá. Y esto ya lo veré con los chicos más adelante, en el otro parcial. Otro historiador
de la actualidad mencionaba que el tiempo presente que estamos viviendo ahora no comenzó en el año 2000, sino en 1979. Y va explicando los motivos por qué en 1979 estamos viviendo este presente. ¿Qué ocurrió en el 79 para que estemos viviendo ahora? Pues, ¿no? Entonces, no es tan así. Ya, antes de seguir, piden que les enseñe la frase de Otto. ¿Dónde está? Acá está. Ya, esta frasecita esa. En una famosa carta, Leopold von Gerlach Bismarck escribió que era una tontería jugar al ajedrez, habiendo puesto primero 16 de las 64 casillas fuera de los límites. ¿No? Bueno, ahí está. Ya. Vamos casi prácticamente a la última, porque es la 11, pero la última es la 12, pero esa ya la han visto y solo la presento porque vamos a tratar de llegar a eso conforme vayamos avanzando y siempre va a aparecer solo como un recordatorio. Bueno, para terminar, que estamos ya y luego ustedes pueden ir a adelantar, tomen su tiempo, adelantar las cosas. Esto más es todo lo que vamos a hacer ahorita con los papas y con lo que estamos observando. Es una profundización e ir un poquito más en el proceso histórico que han estado haciendo con Dani, ¿no? Y proponer ciertos aspectos, sobre todo, como decía, hasta el momento que nos igualemos también. Pero vamos a ir profundizando, ¿no? Y haciendo esos nexos, porque las cosas no están partidas. A usted le examinan la vista, le examinan los oídos, pero no quiere decir que le sacan el ojo o le arrancan una oreja o le sacan el yunque para examinarle el yunque, ¿no? Y luego le ponen, no. Usted va a examinarse, ¿no? Solo que le miran una parte, pero se examina todo, ¿ve? Si le duele el uñero del dedo gordo del pie, no es que dice, uy, mi dedo se está quejando. No, el que se queja es usted, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta. Ya, luego, ya después de esto vemos la respuesta a la frase. Alguien dice que tiene ya, pero espérate un ratito, ¿ya? Ya vi quién es, pero espérate un ratito. A ver. La interpretación que daba Ana María Andrade, ¿sí? Ya, pues es muy lógica después de lo que hemos estado viendo, pero sin embargo, yo les he querido proponer algo completamente distinto al fondo de lo que en realidad está proponiendo el Papa, ¿sí? Con la publicación de sus sílabos en esa encíclica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esto ya desde la formación cristiana, más como para que lo miren y lo examinen, ¿no? Y haremos un cierre con esto. ¿Qué quiere decir? Puede ser, por supuesto, que en los procesos, en el cementerio de San Diego, ¿no? Se vendían los puestos mientras más cerca estaba de la iglesia y del cementerio, pues más cerca estaba del cielo, cosas por el estilo, ¿no? Por supuesto que sí, habían estos engaños. Pero en este caso no es el interés del profesor, el mío, ¿no? El hacer mención a eso, sino más bien hacer mención a la idea del Papa Pío IX. ¿Qué quiere decir? Miren, desde el punto de vista de la filosofía y desde las probabilidades del álgebra y de las matemáticas, cuando usted realiza una acción, es muy difícil que sepa cuántas consecuencias van a suceder, ¿no? Es muy difícil. Probablemente usted sabe que, qué sé yo, no sé, usted está acostumbrado, digamos, a poner me invento, ¿no? Una cuchara de ají en la sopa, ¿ya? De ají picante, una cuchara de ají en la sopa. Y usted sabe que si le pone una cuchara, usted se toma la sopa, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si le pone todo el frasco de ají? ¿No? Y se toma la sopa, ¿no? Puede haber muchas cuestiones, muchas cosas, ¿no? Hace unas semanas atrás, les hablo personalmente, pero no te pongo este ejemplo de mí. Mi hermana nos invitó a almorzar y pues fui con mis hijos, comimos ceviche de concha, nos invitó, ¿ya? Muy rico, ¿ya? Pero a uno de mis hijos le hizo daño y se intoxicó y el resto no nos pasó nada. Es decir, nosotros a veces podemos ver tal vez alguna o dos consecuencias, como los maestros de ajedrez,
Pueden pensar hasta 6, 7, quién sabe hasta 8 jugadas, ¿no? Y los robots pues piensan muchísimo más, ¿no? En jugadas, pero eso no es suficiente para ganarle a un maestro. Pero, porque hay una diferencia entre un robot y un maestro de ajedrez, ¿no? Se llama conciencia. Entonces, eso es lo que le falta al robot para jugar al máximo el ajedrez. Y en ese sentido, nosotros no sabemos nuestras consecuencias, todas, completas. Alguna vez les contaba de este compañero que estábamos yendo al cine allá en Bogotá antes de empezar clases de la filosofía y pateó un tarrito de esos Tetra Pak de jugo y salió volando el sorbete y le pegó a una señora que estaba al lado del sorbete. Y él no tenía la intención de pegarle con el sorbete, ¿no? Más bien nos dio vergüenza y, bueno. Entonces, ¿de qué quiere hablar esto? Del querer humano al querer divino, con mayúsculas. Por lo general nosotros, y utilicé esta frase de inmediatez porque Dani la usó, ¿no? Y para volverla a mencionar, ¿no? La inmediatez en la antropología, es decir, en el comportamiento del ser humano, perdón, es algo que hay que rechazar, ¿ya? ¿Qué quiere decir inmediatez? Por ejemplo, me gustaría que, no sé, me gustaría graduarme el día de mañana. Híjole, sí, pero mañana es en años, ¿no? Me gustaría tal cosa, me gustaría que esa muchacha me mire y sea mi enamorada, puede decir usted. Dice, sí, pero para eso tiene que haber un proceso, hacer que se converse con ella, envíele un mensaje, qué sé yo, ¿no? O viceversa, ¿no? Pero envíele un mensaje. Las cosas no se dan así porque sí, ¿no? Sí. Fíjese que toma un tiempo la gestación de un ser humano, o sea, para que abra los ojos en este mundo, ¿no? Muchas cosas toman su tiempo, pero cuando nosotros queremos las cosas ya, pero es que ¿por qué no me mejoran esto? Es que ¿por qué no me dan esto? Es que ¿por qué? Ya, eso es inmediatez, ¿no? U otros, en cambio, bueno, ya saqué mala nota, ya, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me resigno, sí, ya veré si cambio, ¿no? Entonces ¿no? Y hay otros, en cambio, que les da igual. Se ponen ciegos, sordos, mudos, sin gusto por los bienes que están alrededor, no les interesa absolutamente nada. Y eso es lo que parece que sucedió cuando Pío IX propuso estos errores y les dio por igual, ¿no? Otros, en cambio, se resignaron a los procesos y dijeron, no, a la gente que tiene el poder le va bien y no hacen nada, ¿no? ¿Sí? Fíjense aquí en lo que se dice que Quito quita presidentes, ¿no? Quito quita presidentes, pero bueno, eso es otro proceso que no voy a entrar. Profe. Sigue, habla, qué bueno. Ah, ya. Era de la misma. Yo hice el comentario anterior, pero entonces sí se refiere al contexto de Pío IX. Del querer humano al querer divino, yo, bueno, ahora lo interpreté como que el querer humano lo haces porque tú quieres como persona, como decir, yo hago lo que, no tan extremista, no, pero yo hago lo que me da la gana, y el querer divino es como cuando la iglesia manda y porque quiere la iglesia tú lo tienes que hacer, algo así. Sí, gracias, Ana María, pero en un sentido más específico en cuanto a que si lo que está mandado es la voluntad de Dios. Miren, les voy a decir algo bien concreto, que puede sonar polémico, pero yo solo hablo con las fuentes. La comunión en la mano, que ahora en todas partes del mundo los sacerdotes la dan, ¿no? Muchos, no todos, muchos, pero la mayoría lo hace. Y los obispos de todo el mundo, la gran mayoría, lo ha exigido como una orden, ¿no? De la iglesia. Pues bien, cuando yo escucho cosas de estas y que me suenan contra la conciencia, voy a las fuentes. ¿Qué dice la historia de la iglesia sobre esto? Hasta la época de Santo Tomás sí se permitía la comunión en la mano, pero con una particularidad que no la han mencionado, ¿no? Hay un documento de mayo de 1969, que es en la época de Pablo VI, en el que dice lo siguiente: cualquier fiel católico que pida la comunión en la mano, se le permite recibirla, pero que el fiel la pida, pero bajo ningún motivo, ninguno, por más catastrófico que sea, ningún obispo ni sacerdote puede obligar a un fiel a recibir la comunión en la mano, ¿ya? Eso es un abuso litúrgico.
¿De acuerdo? No hay ninguna justificación, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Ya? Solo el fiel católico que quiera puede pedirla y la recibe. ¿Ya? ¿Y cómo se hacía hasta la época de Santo Tomás? ¿Y cómo es que ahora hay varios? Yo mismo lo hago, ¿sí? ¿No? ¿Cómo es que se recibe la comunión en la mano? Pues se la recibe con un corporal, ¿sí? Es decir, como algunos dicen el mantelito blanco, ¿ya? Que usa el padrecito también, y eso pues usted también puede usarlo, ¿ya? Y ahí sí lo recibe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, justo, gracias Lenin, estamos justo ahí conectados. ¿Ve? Así es el modo como se pide. Pero esta es la situación en la que estamos viviendo. ¿Ve? O sea, no importa que se lo diga, son los documentos de la iglesia y la tradición y lo que manda y lo que dice. Recibir la comunión en la mano es un sacrilegio. ¿Y quién propuso este documento que fue forzado en 1969 para que los fieles, quien quiera pedirlo en la mano, la reciba? No, fue forzado por las logias masónicas del Vaticano, ¿ya? Entonces, tanta presión hay, las presiones son tremendas en las cúpulas, en el poder, que se permitió este documento, ¿ya? Pero de todos modos no es una obligación, sino más bien es un permiso que tiene el fiel, pero quien lo desee recibir, no es obligatorio, ¿ya? Eso es un abuso litúrgico, ¿de acuerdo? Y esa frase que yo le aprendí en la compañía de Jesús, que el que obedece no se equivoca, mucho cuidado, ¿no? San Pedro, cuando en los Hechos de los Apóstoles lo cogen junto con otro apóstol y los azotan y les dicen, queda terminantemente prohibido hablar sobre Jesús. ¿Ya? Así en síntesis. Y Pedro, fíjense que eran la autoridad oficial, ¿no? Puestos por Dios, ¿no? Moisés, con Moisés y todo pusieron a todos los sacerdotes que iban a venir posteriormente, desde Moisés hasta el momento que que estuvo ahí Jesucristo presente en Israel. ¿Qué le dijo Pedro a ese sacerdote de la sinagoga? Le dijo, ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pues a Dios, ¿no? Y no obedeció esa autoridad porque pues obviamente no iba en la voluntad de Dios. Bueno, entonces para terminar, que vayan a descansar. Del querer humano al querer divino, ¿qué quiere decir esto? Es una propuesta que ya es bastante nueva, es de 1847 que empezó hasta avanzado el siglo XX, digamos como dato de número que tenemos, ¿no? Pero recientemente, fíjense cómo la iglesia se toma su tiempo, la mitad de esto que les voy a mencionar fue aprobado un poquito avanzado, mediados del siglo XIX, pero de manera definitiva recién la iglesia lo aprobó en el 2010, o sea, ahora, ¿no? Más de 100 años. Y con esto quiero terminar. ¿Qué quiere decir del querer humano al querer divino y todo este contexto que fue muy bien delineado por Ana María también? Hace mención a que prefiramos el querer divino al querer humano, ¿sí? Dejarle a Dios actuar en nosotros, ¿ve? Porque a veces nosotros somos muy egoístas, queremos nuestros caprichos, incluso hasta le pedimos la salud a Dios, aunque suene fuerte, pero le pedimos la salud a Dios, ¿no? Yo mismo oraba con fuerza, creo, por mi papito, ¿no? Pero es eso, porque nosotros creemos que eso es lo mejor para esa persona, pero Dios es el que sabe lo que es mejor para alguien, ¿no? Probablemente hoy hay muchas cosas que suceden. Perder un hijo es muy complejo. Mis padres perdieron a mi hermana, ¿no? Y la segunda hija, ¿no? Y cosas de esas es muy complejo. Pero de todos modos, en ese designio de Dios, ¿ve? Hay algo muy particular. Y de esta frasecita iremos hablando de a poco, del querer humano al querer divino, ¿no?
¿sí? Para entender esa belleza y vivir esa belleza y esa cosa extraordinaria de Dios, ¿sí? Bueno, ¿y todo esto para qué? Para comprender esto de aquí. Esta diapositiva que es una síntesis que, por supuesto, la he armado, pero he tomado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y la he sintetizado aquí. ¿De acuerdo? Para ir comprendiendo todo esto de lo que actualmente se hace mención, con ese video que les he pedido que hicieran un resumencito, que ya lo trabajaremos posteriormente, pero ténganlo listo, por favor, porque ahorita no se va a poder entender bien. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya se entendió ahora mucho mejor, creo yo, cuál es el trabajo y el proceso que estamos haciendo con este mapa sincrónico y con este... Ahí, ¿dónde está? Y con la ficha, ¿sí? Es profundizar lo que estamos viendo en todo este tiempo del proyecto humanístico. Ir más al fondo. Darle, subir un nivel, ¿no? Yo sé que a veces nos cuesta mucho, pero créanme que esto nos va a ayudar bastante para comprender mejor lo que vivimos actualmente y para ir, como dice algún autor, despertándonos. ¿De acuerdo? Bueno. Si no hay alguna inquietud, nos veremos a la 1:20, ¿de acuerdo? Sí, nos veremos a la 1:20, ¿ya? Y, la frase, sí, perdona, Allen, perdona, casi me olvido, mil disculpas. Ya, creo que mis neuronas ya llegaron a un punto, entonces necesito tomar más agüita. Profe, una pregunta y tarea. ¿Cuál es la tarea? Sí, ya se las di. La tarea de todo el año ya se las di. Ok. ¿Te acuerdas cuál es, Julia? Sí, lo del mapa sincrónico, pero ¿para cuándo es la próxima? Igual, cada 8 días, porque vamos a ir profundizando en ese proceso histórico y ustedes van dialogando. Hoy, lo más importante que ustedes tienen que preparar es el conversatorio. Por eso, cuando yo les escucho que hablan y algunos hablan del proceso histórico que investigaron, yo tengo aquí una anotación que no es como una participación sencilla, sino es algo mucho más, ¿ya? Que es muy tomado en cuenta, así que tengan presente eso. Esta vez ha sido un ensayo de este proceso de participación, algunos lo entendieron al principio mucho mejor, otros les ha tomado un poquito más, otros probablemente lo acabaron de entender ahora, entonces ya saben por dónde vamos, ¿de acuerdo? Y cuál es la intención. Siempre el centro va a ser la propuesta de ese papa, ¿de acuerdo? Alineada a los procesos históricos que se están dando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Alineada a esos procesos históricos. Y en nuestro caso, como nos decía Dani, pues como historiadores, dependiendo desde cuál es su análisis y su punto de vista, pues pueden dar inicio o término a un proceso de un siglo, ¿no? Sí, un proceso de un siglo y cosas de esas por el estilo, ¿ve? Entonces, vamos a ir viendo que no es que la historiadora que yo mencioné o el historiador que mencionó Dani son la última palabra, ¿no? ¿De qué nos sirve todo esto? Para que nosotros podamos sacar conclusiones, ¿no? E ir hilando y haciendo las conexiones respectivas para comprender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, con esto y un bizcocho, no mentiras, esto no es a las 8 mañana, sino 1:20, ¿de acuerdo? Descanse ahorita, descanse un rato, no empiece a hacer nada. Más bien, le invito a que después de una media hora, ¿ya? Empiece a hacer los clics para ver qué pasa con... ¿Quién es el siguiente papa que nos toca? ¿Alguien me recuerda, por favor? León 13. León 13, ok. Y cuando regresemos, le vamos a dar la palabra primero a Lenin, que dice que tiene la explicación de la frase, y luego a aquellos que en orden quieran hacerlo. ¿De acuerdo? Sí. Ahorita vamos a descansar porque si Lenin dice algo y que va con el acierto, de pronto nos pica la lengua a Dani o a mí, entonces ya es momento de descansar. ¿De acuerdo? Sí. Y descansen una media hora, por favor, desconéctense de todo, párense de cabeza, no sé, acuéstense en el piso, hagan algo. Y nos vemos 1:20, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego pueden adelantar algo de León 13 durante unos 20 minutitos, así. Ok.
pueden apagar la cámara. De acuerdo. O si se desconectan, no pasa nada, luego los admitimos.